Soy Isabel. Tengo 67 años. Y hoy necesito compartir algo con vosotros. Algo que ocurrió entre las cuatro paredes de mi cocina, un lugar que siempre consideré el corazón de mi hogar. Una herida infligida en voz baja, pero que resonó como un trueno en mi vida. Si alguna vez os habéis sentido menospreciados, invalidados, justamente por aquellos a quienes habéis abierto vuestra casa y vuestro corazón, quizás mi historia os sirva de espejo, o de advertencia. Os pido, si os llega lo que voy a contar, que os suscribáis a este canal. Y por favor, me reconforta enormemente saber desde dónde me escucháis. Dejad un comentario con vuestra ciudad, vuestro país. Vuestra compañía virtual es un regalo. Gracias. El reloj de pared de la cocina, un viejo regulador que fue de mi abuela y cuyo péndulo dorado marca el compás lento y predecible de mis días, acababa de dar las 8 de la tarde. Era un jueves de finales de enero. Afuera, la noche madrileña había caído como un telón pesado, frío y húmedo. La lluvia fina golpeaba los cristales de la ventana que da al patio interior, un sonido monótono, casi hipnótico. Dentro, la cocina estaba cálida, iluminada por la luz amarilla sobre la encimera, y olía bien. Olía a hogar. A mi hogar. Había preparado una de mis especialidades, algo sencillo pero reconfortante, lentejas estofadas con chorizo y verduras, un plato que a mi difunto marido, Ricardo, le encantaba, y que a mi hijo, Alejandro, también solía gustarle antes. Antes de Laura. Me llamo Isabel Benavides. Tengo 67 años. Y vivo en este piso del barrio de Argüelles desde que me casé con Ricardo hace 45 años. Él murió hace 8. Un infarto fulminante mientras leía el periódico deportivo en su sillón favorito. Me dejó viuda con un hijo ya adulto, Alejandro, y esta casa. Una casa grande de techos altos, llena de libros, de cuadros que pintaba yo en mis ratos libres, y de los ecos de una vida feliz. Aquí criamos a Alejandro. Aquí celebramos sus logros. Aquí lloramos juntos la pérdida de Ricardo. Hace 2 años mi vida, hasta entonces tranquila y ordenada en mi soledad acompañada de recuerdos, dio un vuelco. Alejandro, mi hijo, y su mujer, Laura, se mudaron conmigo. Alejandro, que siempre tuvo alma de artista, demasiada alma de artista y poca cabeza para los negocios, quizás, había intentado vivir de la fotografía. Exposiciones en galerías pequeñas, colaboraciones esporádicas. Nunca llegó a despegar del todo. Laura, su mujer desde hacía 5 años, trabajaba o decía trabajar como consultora de estilo freelance. Una profesión tan etérea como sus ingresos, sospechaba yo. Vivían en un apartamento minúsculo y carísimo en Malasaña, siempre al borde del abismo financiero. Y finalmente cayeron. Un impago del alquiler, una amenaza de desahucio. Mamá, me dijo Alejandro por teléfono, su voz cargada de esa mezcla de orgullo herido y desesperación que también conocía. Estamos en un apuro. Muy gordo. Nos echan a la calle a final de mes. No tenemos a dónde ir. Laura, al fondo, añadía dramatismo a la llamada. Es horrible, Isabel. Nos vemos debajo de un puente. ¿Qué iba a hacer? Era mi hijo. Mi único hijo. La viva imagen de Ricardo, pero sin su sentido práctico. Y Laura, bueno, Laura era su mujer. Y parecía quererle. O eso intentaba creer yo. Venid aquí, hijos, les dije, mi corazón de madre encogiéndose. Hay sitio de sobra. Hasta que encontréis algo. Gracias, mamá. Eres la mejor. Será solo un par de meses. Te lo prometo. Llevaban 2 años. 2 años viviendo conmigo. Y mi piso, mi refugio, se había transformado. Ya no era mi hogar. Era alguna pensión tensa. Un territorio neutral invadido por costumbres ajenas, por horarios incompatibles, por una presencia, la de Laura, que cada día me resultaba más hostil. Al principio intenté ser comprensiva. Les cedí la mejor parte del piso, el antiguo dormitorio de Alejandro, enorme, con su baño propio, y el despacho de Ricardo, que convirtieron en su oficina-sala de estar. Yo me retiré a mi dormitorio más pequeño, y a la salita contigua, donde tenía mis libros y mi caballete de pintura. Intenté no molestar. Respetar su espacio vital. Pero era imposible.
Ellos vivían de noche, yo de día. Sus amigos, gente bohemia y ruidosa, aparecían a cualquier hora. La música indie o electrónica sonaba a menudo hasta altas horas. ¿Y Laura? Laura empezó a comportarse no como una invitada agradecida, sino como la nueva señora de la casa. Cambió mis cortinas de terciopelo por unas de lino crudo, más modernas, Isabel, menos agobiantes. Guardó mi colección de cerámica de Talavera en cajas que acumulan polvo, y son un poco rústicas. Llenó mi frigorífico de productos orgánicos, tofu, leche de avena y cosas que yo no sabía ni qué eran, arrinconando mi queso manchego y mi chorizo. Criticaba mi forma de cocinar, demasiado aceite, Isabel, mi forma de vestir, esos colores, te hacen mayor, mi forma de vivir, sales a pasear todos los días a la misma hora. ¡Qué aburrido! Pequeños comentarios. Pequeños desprecios. Como gotas de ácido que iban minando mi paciencia y mi autoestima. Alejandro no decía nada. O estaba ciego o no quería ver. Estaba demasiado ocupado intentando resucitar su carrera, preparando un proyecto fotográfico revolucionario sobre la gentrificación de Lavapiés, un proyecto que sospechaba yo nunca vería la luz. Dejaba que Laura manejara la casa. ¿Y a mí? Ese jueves por la noche yo estaba en la cocina, removiendo mis lentejas. Olían de maravilla. Había puesto la mesa del comedor, solo para mí. Alejandro y Laura habían dicho que cenarían fuera, en la inauguración de una galería de un amigo. Mejor. Así cenaría tranquila. Estaba probando el punto de sal cuando entró Laura. Volvía de la calle. Llevaba un abrigo de paño negro carísimo y unas botas de tacón que resonaron en el suelo de mármol del pasillo. Dejó su bolso, otro bolso de marca que yo no le había visto nunca, sobre la encimera de granito limpia. ¿Lentejas?, preguntó arrugando la nariz. ¿Otra vez? Sí, respondí sin girarme. A mí me gustan. Y a tu marido también le gustaban antes. Antes de probar mi curry tailandés, dijo ella con suficiencia. Abrió el frigorífico. Lo inspeccionó. Lo cerró con un portazo. ¿No queda agua con gas? Creo que se acabó ayer. No he tenido tiempo de bajar a comprar. Ella suspiró exasperada. Siempre igual. Nunca hay de nada en esta casa. Fue al armario donde yo guardaba mis pequeñas reservas de vino. Sacó una botella de Rioja que yo atesoraba para una ocasión especial. ¿Te importa si me llevo esto? Es que vamos a cenar a casa de unos amigos después de la galería, y no quiero llegar con las manos vacías. No era una pregunta. Era una afirmación. Cogió la botella. Ese vino, empecé a decir. Ay, Isabel, por favor, me cortó, ya en el umbral de la cocina. No seas tacaña. Es solo una botella de vino. Tienes el armario lleno. Me giré. La miré. La botella en su mano. Su actitud displicente. Y sentí una oleada de hartazgo. Un cansancio profundo acumulado durante 2 años de pequeñas humillaciones, de sentirme invadida, ignorada, menospreciada en mi propia casa. No es ser tacaña, Laura, dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Es que esa botella era especial. Me la regaló Ricardo. Nuestro último aniversario. Ella se detuvo. Me miró. Y vi en sus ojos no arrepentimiento. No comprensión. Vi fastidio. Como si mi sentimentalismo fuera una molestia. Se acercó a mí. Lentamente. Dejó la botella sobre la encimera, pero no como un gesto de devolución. Sino como una pausa antes del ataque. Se inclinó hacia mí. Estábamos muy cerca. Podía oler su perfume caro, mezclado con el olor a tabaco de la calle. Y entonces lo susurró. No lo gritó. Lo susurró para que solo yo lo oyera. Con una sonrisa helada en los labios. Vieja bruja, dijo su aliento frío rozando mi oído. A ver si te enteras de una vez. Aquí y tú ya no pintas nada. Vieja bruja. Ya no pintas nada. El susurro fue como un latigazo. Me quedé paralizada. Sin aire. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda.
Sus ojos azules y brillantes me miraban con un desprecio absoluto. Se enderezó. Cogió la botella de vino de nuevo. Y sin decir una palabra más, salió de la cocina. Oí sus tacones alejándose por el pasillo. El sonido de la puerta principal al cerrarse. Y yo me quedé allí. Sola. En mi cocina cálida que olía a lentejas. Pero sintiendo un frío polar en el alma. Vieja bruja. Nadie me había hablado así en mi vida. Nadie. Ya no pintas nada. ¿Era verdad? ¿Me había convertido en eso? ¿En un fantasma inútil en mi propia casa? ¿En una vieja bruja aferrada a sus recuerdos y a sus botellas de vino? Apagué el fuego de las lentejas. De repente ya no tenía hambre. Me apoyé en la encimera. Sentí que las piernas me fallaban. Miré mis manos. Manos de 67 años. Manos con arrugas, con alguna mancha de la edad. Manos que habían trabajado, que habían cuidado, que habían amado. ¿Manos de bruja? Las lágrimas empezaron a brotar. Lágrimas calientes de rabia, de humillación, de una soledad infinita. Lloré en silencio allí, en mi cocina profanada por un susurro cruel. Lloré por Ricardo. Lloré por Alejandro, mi hijo ciego. Y lloré por mí. Por la mujer que fui y en la que me habían convertido. Pero mientras lloraba, algo más empezó a crecer dentro de mí. Algo duro. Algo frío. Una resolución. Ya no pinto nada, había dicho ella. Quizás tenía razón. Quizás la Isabel amable, comprensiva, la madre y abuela sacrificada, ya no pintaba nada en esa nueva configuración familiar. Pero había otra Isabel. La hija de comerciantes vascos. La mujer que había ayudado a Ricardo a construir su pequeño negocio de importación desde cero. La mujer que sabía de números, de contratos, de abogados. Esa Isabel quizás todavía tenía algo que pintar. Me sequé las lágrimas con rabia. Fui al fregadero. Abrí el grifo. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el pequeño espejo que tenía colgado junto a la ventana. Mis ojos estaban rojos, pero mi mirada era firme. Cogí el teléfono. Marqué un número. El de mi gestor de patrimonio. Rodrigo. Un hombre joven, pero brillante y discreto. Eran casi las 9 de la noche. Sabía que estaría disponible. ¿Rodrigo? Soy Isabel. Isabel Benavides. Doña Isabel. ¡Qué sorpresa! ¿Ocurre algo? Sí, Rodrigo, dije, mi voz sonando extrañamente calmada. Ocurre que necesito hacer unos cambios. Drásticos. En la estructura financiera. Sí, en todo. Necesito cortar. Hubo un silencio al otro lado. ¿Cortar, doña Isabel? ¿A qué se refiere? Me refiero, dije, mirando la botella de Rioja que Laura había dejado olvidada sobre la encimera como un trofeo insultante, a que la bruja va a empezar a hacer magia. La voz tranquila y profesional de Rodrigo al otro lado de la línea fue como un ancla en medio de la tormenta emocional que me sacudía. ¿Cortar, doña Isabel? ¿A qué se refiere exactamente? Hablamos de reestructurar las inversiones, de cambiar el nivel de riesgo. Su mente lógica y financiera buscaba una explicación racional dentro de los parámetros habituales de nuestro trabajo juntos. No podía imaginar la cruda realidad doméstica que había detonado mi llamada. No, Rodrigo, respondí, mi voz sonando extrañamente firme, como si perteneciera a otra mujer, a la Isabel Benavides que había dirigido departamentos en la universidad, no a la viuda arrinconada en su propia cocina. No hablo de reestructurar. Hablo de amputar. De separar mis finanzas de forma clara y definitiva de las de mi hijo y su mujer. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio cargado de sorpresa, quizás de preocupación. Rodrigo no era solo mi gestor, era casi como un nieto adoptivo. Había empezado a trabajar con Ricardo, mi marido, muy joven, recién salido de la facultad. Ricardo vio su potencial, su inteligencia y sobre todo, su lealtad. Y cuando Ricardo murió, Rodrigo se convirtió en mi mano derecha financiera, ayudándome a navegar por el complejo entramado de inversiones, fondos y propiedades que mi marido había dejado.
Conocía mi situación familiar. Sabía que Alejandro y Laura vivían conmigo. Había sido testigo discreto, en nuestras reuniones trimestrales, de mis crecientes preocupaciones sobre sus gastos. Doña Isabel empezó a decir con cautela. ¿Ha ocurrido algo grave? ¿Está usted bien? Estoy perfectamente, Rodrigo, le aseguré, aunque era una verdad a medias. Mi cuerpo estaba bien, pero mi alma acababa de recibir una herida profunda. Ha ocurrido algo clarificador. Algo que me ha hecho ver que necesito tomar el control absoluto y total de mi patrimonio. Ahora. Sin más demoras. Entiendo, dijo él, aunque seguramente no entendía nada, pero su profesionalidad le impedía indagar más allá de lo necesario. De acuerdo. Entonces, si hablamos de cortar, ¿a qué nos referimos concretamente? ¿Quiere cancelar las transferencias periódicas que hacemos a la cuenta de don Alejandro? Desde que se mudaron conmigo, yo había establecido una transferencia mensual a la cuenta conjunta de Alejandro y Laura. Una cantidad generosa, teóricamente para ayudar con sus gastos mientras se recuperaban. Una cantidad que, sumada a mi pensión y a los pequeños ingresos de mis clases particulares de historia del arte, cubría con creces todos los gastos de la casa y, como había descubierto, gran parte de los caprichos de Laura. Sí, Rodrigo, dije sin dudar. Quiero cancelar esa transferencia. Con efecto inmediato. La de este mes ya se hizo, lamentablemente. Pero la del mes que viene no. De acuerdo. Cancelada. ¿Algo más? Sí. La cuenta conjunta. La que abrí con Alejandro cuando se casó. Quiero desvincularme de ella. O al menos retirar mi autorización para que ellos puedan disponer del dinero que yo ingreso. Eso es un poco más complejo, doña Isabel, explicó Rodrigo. Si es una cuenta conjunta solidaria, ambos titulares tienen la misma capacidad de disposición. Para desvincularse necesitaríamos la firma de don Alejandro o cerrar la cuenta y abrir una nueva solo a su nombre. No, le interrumpí. Recordé las precauciones de Ricardo. Ricardo insistió en que fuera una cuenta mancomunada. Que se necesitara mi firma o al menos mi autorización expresa online, para cualquier disposición superior a, creo que eran 200 euros. Lo hicimos así por si acaso. Ricardo siempre temió la impulsividad de nuestro hijo con el dinero. «Ah, mancomunada», exclamó Rodrigo aliviado. «Eso lo cambia todo. Entonces es mucho más sencillo. Simplemente dejamos de ingresar fondos en esa cuenta. Y usted no autoriza ninguna disposición. La cuenta quedará inoperativa para ellos en cuanto se gaste el saldo restante». «Perfecto. Eso es lo que quiero. Que se seque». Entendido. Siguiente punto, ¿tarjetas de crédito? Sé que don Alejandro tiene una tarjeta asociada a su cuenta principal, como extensión de la suya. Sí. Otra concesión que hice para emergencias. Una tarjeta platino que sospechaba, Laura usaba con más frecuencia que mi hijo. Cancélala, Rodrigo. Mañana mismo. Que la den de baja. Cancelada. ¿Hablamos ahora de las propiedades? Usted tiene este piso a su nombre. Y 2 apartamentos pequeños en Chamberí, heredados de sus padres, que están alquilados. ¿Los ingresos de esos alquileres iban a la cuenta conjunta también? Sí, admití, sintiéndome estúpida por mi excesiva generosidad pasada. Bien. A partir del próximo mes, desviaremos esos ingresos a su cuenta personal. La cuenta segura, como la llamaba don Ricardo. La cuenta segura. Una cuenta que abrimos Ricardo y yo en un banco suizo hacía muchos años, pensando en imprevistos, en crisis futuras. Una cuenta de la que Alejandro y Laura no tenían ni la más remota idea. Allí estaba el grueso de mi patrimonio. Mis ahorros. Mis inversiones. Mi verdadera independencia. Exacto, Rodrigo. Todo a la cuenta segura. Y quiero que revisemos las inversiones. Quiero liquidez. Vende y vende lo que sea necesario para tener una buena reserva de efectivo disponible. No quiero depender de rentabilidades futuras. Quiero seguridad. Ahora. Entendido, doña Isabel. Empezaré mañana mismo a reajustar la cartera. ¿Algo más? Sí.
Una última cosa. La más delicada. Respiré hondo. Alejandro figura como beneficiario en mi seguro de vida y en algunos fondos de inversión. Quiero cambiar eso. Hubo otro silencio al otro lado. Más largo. Más tenso. Doña Isabel, dijo Rodrigo, su voz apenas un susurro. Eso es muy drástico. ¿Está completamente segura? Don Alejandro es su único hijo. Lo sé, Rodrigo. Créeme que lo sé. Y me duele en el alma. Pero necesito protegerme. Y necesito que él aprenda. Que aprenda el valor del dinero. El valor del respeto. Quizás algún día, si las cosas cambian, pueda revertirlo. Pero ahora mismo no. Quiero que el beneficiario principal de todo sea la Fundación Garmendia. La Fundación Garmendia. Otra creación de Ricardo. Una pequeña fundación benéfica que creamos juntos para ayudar a estudiantes de arte sin recursos, en memoria de mi padre, que fue pintor. Apenas tenía fondos. Era más un proyecto de corazón que una entidad poderosa. La fundación, repitió Rodrigo sorprendido. De acuerdo. Es perfectamente legal. Prepararé los documentos para el cambio de beneficiarios. Necesitaremos su firma ante notario. Bien. Organízalo para la semana que viene. Cuanto antes. Así se hará, doña Isabel. Hizo una pausa. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla? ¿Necesita, no sé, apoyo legal? ¿Asesoramiento sobre la convivencia? Gracias, Rodrigo. Eres muy amable. De momento no. Creo que tengo las herramientas financieras que necesito. El resto tendré que gestionarlo yo. Como usted diga. Pero si necesita algo, cualquier cosa, no dude en llamarme. A cualquier hora. Lo sé, Rodrigo. Gracias. Eres un buen chico. Como un hijo. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Mi mano ya no temblaba. Sentía una calma extraña. Una calma fría, sí. Pero calma al fin y al cabo. Había tomado el control. Había cortado los hilos financieros que me ataban a ellos, que les permitían vivir a mi costa mientras me menospreciaban. Había construido un muro. Un muro invisible pero infranqueable. El resto de la noche transcurrió en una especie de duermevela. No cené las lentejas. Las guardé en la nevera. Quizás las comería mañana. Me retiré a mi cuarto. Intenté leer, pero mi mente seguía repasando la conversación con Rodrigo, las implicaciones de mis decisiones. ¿Era demasiado cruel? ¿Estaba castigando a mi hijo por la maldad de su mujer? No. Me respondí a mí misma. No era un castigo. Era una consecuencia. Una consecuencia de sus actos, de sus palabras. Vieja bruja. Ya no pintas nada. Esas palabras habían roto algo. Algo esencial. El respeto. La confianza. ¿Y sin eso qué quedaba? Solo una convivencia forzada, sostenida por mi dinero. Y eso no era una familia. Era una transacción. Y yo acababa de cancelar la transacción. Dormí mal. Desperté varias veces. Pero por la mañana, me levanté con una determinación renovada. Hoy empezaba mi nueva vida. La vida de la Isabel Benavides que no pintaba nada, pero que tenía la firma. Bajé a la cocina a prepararme el desayuno. Alejandro y Laura ya estaban allí. Sentados a la mesa, tomando café, mirando sus móviles. No me saludaron. Solo levantaron la vista un segundo y volvieron a sus pantallas. El silencio era tenso. Me preparé mi té. Mis tostadas. Me senté a la mesa con ellos. En silencio. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó Alejandro de repente sin levantar la vista del móvil. Sonó forzado. Culpable. Perfectamente, hijo. Gracias por preguntar, respondí, mi tono neutro. Laura resopló. ¿No vas a decir nada de lo de anoche?, preguntó, mirándome por encima de su taza.
¿De qué, querida?, pregunté haciéndome la despistada. ¿De que te llevaras mi botella de Rioja? Ella se puso roja. No. De la discusión. De lo que te dije. Ah, eso, dije untando mermelada en mi tostada. Bueno, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Además, quizás tenías algo de razón. He estado pensando. Y sí, quizás debería optimizar mis gastos. Se miraron. Sorprendidos. Esperaban una confrontación. ¿Lágrimas? Ah, sí, dijo Laura con cautela. ¿Y qué has pensado? Bueno, he estado revisando mis cuentas, dije mirándola a los ojos. Y me he dado cuenta de que gasto demasiado. En cosas innecesarias. Así que he decidido cortar. Cortar todo lo superfluo. Vi un destello de pánico en sus ojos. ¿Cortar del qué? Oh, ya sabes, dije vagamente. Suscripciones que no uso. Pequeños lujos. Transferencias automáticas. Es hora de apretarse el cinturón. La vida está muy cara. Bebí un sorbo de té. El silencio volvió a caer. Pero esta vez, era diferente. Ya no era solo tenso. Estaba cargado de incertidumbre. La incertidumbre de ellos. La certeza mía. Sonreí para mis adentros. La partida acababa de empezar. Y la vieja bruja tenía un par de ases guardados en la manga. Los días que siguieron a mi críptico anuncio sobre cortar gastos, se desarrollaron en una atmósfera de extraña calma superficial, como la quietud del agua antes de que rompa a hervir. Laura, tras su sorpresa inicial y quizás un atisbo momentáneo de pánico que supo disimular rápidamente, pareció interpretar mis palabras como una más de mis manías de vieja. Una amenaza vacía, probablemente. Volvió a su actitud de estudiada indiferencia hacia mí, salpicada de pequeños gestos de condescendencia. Me trataba como a una niña un poco tonta a la que se le había ocurrido una idea peregrina que pronto olvidaría. Cortar gastos, Isabel. Qué buena idea, me dijo al día siguiente con una sonrisa forzada. Podrías empezar por no comprar tantas flores. Total, con el polvo que hay. Alejandro, por su parte, pareció aliviado de que la tormenta hubiera amainado sin consecuencias aparentes. Evitaba el tema. Si yo mencionaba algo sobre revisar facturas o buscar tarifas más económicas, él asentía vagamente sí, mamá, claro, lo que tú veas, y cambiaba de conversación rápidamente preguntándome por mis clases de acuarela o por el último libro que estaba leyendo. Estaba claro que prefería ignorar cualquier señal de conflicto, cualquier indicio de que su cómoda situación pudiera estar en peligro. Su negación era casi palpable, un escudo invisible que había construido para no enfrentarse ni a la crisis económica de su propia vida ni a la crisis emocional que se estaba gestando en la mía. Yo, mientras tanto, continué mi representación. Era la Isabel de siempre o la Isabel que ellos querían ver, amable, un poco despistada, ocupada en mis pequeñas rutinas. Regaba mis plantas, las pocas que Laura no había desterrado al patio interior por ser demasiado clásicas, preparaba mis comidas sencillas, aunque ahora comía casi siempre sola en la cocina, mientras ellos pedían comida a domicilio o salían fuera, daba mis paseos, leía en mi salita. Mantenía una distancia cortés pero firme. No buscaba la confrontación, pero tampoco la rehuía si surgía. Respondía a sus preguntas con monosílabos amables, sonreía vagamente a sus comentarios y seguía mi propio ritmo, un ritmo lento y silencioso que parecía irritar profundamente a Laura. Pero bajo esa superficie tranquila, la maquinaria que había puesto en marcha con Rodrigo, mi gestor, funcionaba con precisión silenciosa. La transferencia mensual a la cuenta conjunta de Alejandro y Laura no se realizó el día 1 del mes siguiente. La extensión de mi tarjeta de crédito a nombre de Alejandro fue cancelada. Los ingresos de los alquileres de mis apartamentos fueron desviados a mi cuenta segura. Y yo empecé a pagar todas las facturas de la casa, luz, gas, comunidad, internet, directamente desde esa misma cuenta personal, no desde la conjunta. La cuenta conjunta, la que ellos usaban como cajero automático, se estaba secando. Lenta pero inexorablemente. Los primeros indicios tardaron en aparecer. O al menos tardaron en manifestarse abiertamente. Supongo que la cuenta conjunta aún tendría algo de saldo del mes anterior. Pero noté pequeños cambios. Laura, que solía recibir paquetes de tiendas online casi a diario, dejó de recibirlos.
Sus salidas de compras para animarse se volvieron menos frecuentes. Empezó a quejarse más a menudo por teléfono con sus amigas. No, tía, imposible quedar a comer en Amazónico, estoy a régimen total. Sí, el bolso nuevo tendrá que esperar, la cosa está fatal. Lo decía en voz alta, asegurándose de que yo la oyera desde mi salita, probablemente esperando una reacción, una oferta de ayuda. Yo fingía no oír nada, absorta en mi libro. Una tarde a mediados de mes, oí una discusión más acalorada de lo habitual entre ella y Alejandro en su cuarto. Las paredes de este piso son gruesas, pero las voces alteradas traspasan cualquier barrera. No lo entiendo, Alejandro, decía Laura. La tarjeta ha sido rechazada. En Zara. Por una camiseta de 20 euros. ¡Qué vergüenza! Tranquila, Lau, respondía la voz de mi hijo tensa. Debe ser un error del banco. O quizás hemos llegado al límite este mes. Ya sabes, con lo del coche. Habían tenido una avería cara la semana anterior. No hemos llegado al límite. Lo comprobé ayer. Tenía que haber saldo suficiente. Es tu madre. Te digo que es tu madre. Ha hecho algo, acusaba Laura. No digas tonterías, replicaba Alejandro. Mamá no haría eso. Ella dijo que iba a optimizar, no a cortarnos el grifo. Además, ¿cómo iba a hacerlo? La cuenta es conjunta. Mancomunada, le corrigió ella. Esa cuenta trampa que os hizo firmar tu padre. Necesita su firma para todo. O su clave online. Y seguro que la ha cambiado. Esa vieja bruja es más lista de lo que parece. Sentí una punzada al oír el insulto de nuevo. Pero también una extraña satisfacción. Empezaban a darse cuenta. Pero seguían sin entender el alcance real de mis acciones. Seguían pensando que era un capricho, una rabieta de vieja. Voy a hablar con ella, dijo Alejandro. No. No hables con ella, le ordenó Laura. Le darás la satisfacción de ver que nos afecta. Tenemos que disimular. Y tú tienes que conseguir ese dinero como sea. Pídeselo a tus amigos. Vende tus cámaras. Haz algo. La puerta se cerró. Silencio. Esa noche en la cena, una pizza congelada que trajo Alejandro porque la nevera gourmet de Laura empezaba a mostrar claros signos de escasez, Alejandro intentó abordar el tema. Con torpeza. Oye, mamá, dijo mientras masticaba un trozo de pizza con poco entusiasmo. ¿Has notado algo raro con el banco últimamente? Es que a Laura le ha dado un problema la tarjeta hoy. Ah, sí, respondí con mi mejor expresión de inocente sorpresa. Pues no, hijo. Yo he pagado esta mañana en la librería sin problema. Con la mía. Subrayé el con la mía. Ya. Será cosa de Laura, entonces. O del banco. Llamaremos mañana. Cambió de tema rápidamente. Pero vi la duda en sus ojos. Y vi la mirada fulminante que Laura le lanzó por encima de su porción de pizza. Los días siguientes la presión aumentó. Empezaron a llegar las facturas. La de la luz. La del gas. Sobres con ventanilla dirigidos a Alejandro Díaz Benavides. Normalmente yo las recogía del buzón y las dejaba sobre la consola de la entrada para que él las gestionara, es decir, para que se pagaran automáticamente desde la cuenta conjunta. Esta vez no. Las dejé allí. A la vista. Pasaron 2 días. Los sobres seguían allí. Alejandro, le dije una mañana, mientras él salía apresuradamente hacia una de sus reuniones. ¿No vas a abrir las facturas? Ah, sí. Luego. Ahora no tengo tiempo, mamá. Y se fue. El fin de semana, la situación se volvió insostenible. Se cortó la suscripción a Netflix. Se ha acabado el chollo, bromeé yo, mientras ellos miraban la pantalla negra con incredulidad. Luego se cortó la línea de teléfono de Laura. Impago, decía la operadora. Esto es el colmo, estalló Laura esa noche. Estábamos los 3 en el salón, su oficina. Ella se paseaba como una leona enjaulada. Alejandro estaba hundido en el sofá blanco mirando al vacío.
No tenemos ni para pagar el teléfono. Y todo por culpa de tu madre. Con su jueguecito de cortar gastos. Laura, por favor, murmuró Alejandro. No me pidas calma, Alejandro. Hay que hacer algo. Habla con ella. Exígele que nos devuelva el acceso al dinero. Nuestro dinero. No es nuestro dinero, Laura, dijo Alejandro y me sorprendió su tono. Bajo. Cansado. Derrotado. Es su dinero. Siempre lo ha sido. ¿Qué estás diciendo?, dijo ella, deteniéndose en seco. Que es su casa. Su pensión. Sus alquileres. Nosotros solo somos invitados. Invitados que se han quedado demasiado tiempo. Laura lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿Te ha lavado el cerebro? ¿Qué te ha dicho? No me ha dicho nada, respondió él. Lo he visto. Lo veo cada día. Estamos viviendo de ella. Abusando de su generosidad. Y encima la tratamos mal. Me miró. Y vi en sus ojos de arrepentimiento. Genuino. Perdóname, mamá. Por lo del otro día. Por todo. Me emocioné. Mi hijo. Por fin. Pero antes de que pudiera decir nada, Laura intervino. No. No pidas perdón, gritó. Ella nos está manipulando. Es una vieja bruja retorcida. Lo hace a propósito para controlarnos. Para echarnos. Se giró hacia mí. Pero no te vas a salir con la tuya. Hay leyes. Alejandro es tu hijo. Tienes la obligación de mantenerle. No, querida, respondí con calma. No tengo ninguna obligación. Alejandro tiene 40 años. Y tú eres su mujer. Sois adultos. Responsables de vuestra propia vida. Nos has cortado todo, siseó. El dinero. Las tarjetas. ¿Qué pretendes? ¿Que nos muramos de hambre? Pretendo, dije levantándome de mi sillón, que entendáis lo que significa colaborar. Lo que significa respeto. Y lo que significa pagar las facturas. Fui a mi escritorio. Cogí la carpeta que don Arturo, mi abogado, me había enviado por mensajero esa misma mañana. Volví al salón. Anoche me llamaste vieja bruja, le dije a Laura, mirándola fijamente. Y dijiste que yo aquí ya no pintaba nada. Ella sostuvo mi mirada, desafiante. Puede que tengas razón, continué. Puede que la Isabel amable y complaciente ya no pinte nada. Pero hay otra Isabel. La dueña de esta casa. La titular de las cuentas. Y esa Isabel todavía tiene algo que decir. Y algo que firmar. Abrí la carpeta. Saqué el primer documento. Esto, anuncié, es el resumen detallado de los gastos de esta casa durante el último mes. Luz, agua, gas, comunidad, comida, limpieza, todo. Suma un total de 4.380 euros. Saqué otro documento. Y esto es el resumen de vuestros gastos personales cargados a la cuenta conjunta durante el mismo mes. Ropa, restaurantes, viajes, caprichos varios. Suma un total de 2.080 euros. Los dejé sobre la mesa de centro frente a ellos. Y esto último, dije sacando una hoja con membrete oficial, es una factura. Una factura pro forma. A vuestro nombre. Se la tendí a Laura. Ella la cogió con mano temblorosa. La leyó. Y vi cómo el color desaparecía de su rostro. El papel blanco con el membrete oficial del despacho de abogados temblaba en la mano de Laura. Sus nudillos estaban blancos. Sus ojos azules, normalmente fríos y calculadores, ahora estaban desorbitados, fijos en la cifra final impresa en negrita, 6.460 euros. El importe total de sus gastos conjuntos, casa y caprichos durante el último mes. Un mes que yo había documentado con la precisión de un forense financiero. Pablo, a su lado, había cogido las otras hojas, los extractos bancarios, las facturas detalladas. Su rostro era una máscara de incredulidad y vergüenza.
Pasaba las páginas con dedos temblorosos, viendo desfilar ante sus ojos la evidencia de su tren de vida insostenible, financiado silenciosamente por su vieja madre. El salmón salvaje. Los zapatos de marca. Las cenas en restaurantes de moda que yo solo conocía de oídas. El desfase entre sus ingresos, o la falta de ellos, y sus gastos era brutal, innegable, expuesto bajo la luz cruda de mi lámpara de escritorio. ¿Qué es esto?, susurró Laura finalmente, su voz apenas un hilo. No era la Laura desafiante de hacía unos minutos. Era alguien asustado. Vulnerable. Es una factura, querida, respondí manteniendo mi tono calmado, casi didáctico. Una factura pro forma, como dicen los abogados. Detalla los gastos que habéis generado viviendo en esta casa durante el último mes. Incluyendo, añadí mirándola fijamente, tus gastos personales cargados a la cuenta conjunta. Pero esto es, empezó a decir, buscando las palabras. ¿Una broma? ¿Una especie de castigo? No es una broma, Laura, dije. Y no es un castigo. Es contabilidad. Es la realidad. Dijiste que esta casa no era un hotel. Y tienes razón. Un hotel se paga. Dijiste que yo no pintaba nada aquí. Y quizás tengas razón en que mi rol como madre que provee incondicionalmente ha terminado. Así que a partir de ahora, vamos a tener una relación diferente. Una relación contractual, si quieres llamarlo así. Contractual, repitió Pablo, levantando la vista de los papeles, horrorizado. Mamá, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, hijo, expliqué mirándolo con toda la paciencia que pude reunir, que si queréis seguir viviendo aquí, bajo mi techo, consumiendo mis recursos, tendréis que contribuir. Como lo haría cualquier adulto. Como lo haríais si vivierais en un piso alquilado. O como lo haríais si yo fuera, simplemente, vuestra casera. Pero somos tu familia, exclamó Pablo poniéndose de pie. Soy tu hijo. Y yo soy tu madre, respondí. Y como madre, os he ayudado durante 2 años. Os he abierto mi casa, mi corazón y mi cuenta bancaria. Os he dado un colchón para que os recuperarais. Pero veo que ese colchón se ha convertido en una hamaca. Y yo, hijos míos, ya no estoy dispuesta a seguir meciéndola mientras recibo insultos y desprecios a cambio. Fue un momento de rabia, Isabel, gritó Laura, recuperando parte de su antigua fiereza. No puedes tomártelo así. Estaba estresada. El estrés no justifica la crueldad, Laura, repliqué. Ni justifica vivir a costa de otra persona indefinidamente. Vieja bruja, me llamaste. Ya no pintas nada. Quizás no pinto nada como madre abnegada. Pero sí pinto y mucho como propietaria de esta casa y titular de las cuentas que pagan vuestros caprichos. No puedes hacernos esto, sollozó Pablo. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos nada. Eso, dije mirándolo fijamente, es algo que deberíais haber pensado antes. Antes de dejar que vuestro negocio fracasara. Antes de gastar un dinero que no teníais. Antes de tratarme como a un mueble viejo. Pero te cuidaremos, dijo Laura, cambiando de táctica abruptamente. Su voz se volvió suplicante. Te lo prometo, Isabel. Seremos diferentes. Te ayudaremos en la casa. Seremos más considerados. ¿Verdad, Alejandro? Le dio un codazo a mi hijo. Sí, mamá. Sí. Te ayudaremos. Te cuidaremos. No nos eches, por favor. Era patético. Y triste. Ver a mi hijo suplicar, ver la falsedad en los ojos de Laura. Sabía que sus promesas eran vacías. Durarían una semana. Un mes, quizás. Hasta que volvieran a sentirse cómodos. Hasta que volvieran a necesitar algo. No os estoy echando, aclaré. Os estoy ofreciendo una alternativa. Podéis quedaros. Pero pagando vuestra parte. Contribuyendo como adultos. 2.920 euros al mes por vuestra parte de los gastos comunes. Más vuestros gastos personales, que a partir de ahora, correrán exclusivamente de vuestra cuenta. Pero no tenemos ese dinero, repitió Laura, desesperada. Entonces, dije encogiéndome de hombros, tendréis que encontrarlo.
O tendréis que buscar un estilo de vida más acorde a vuestras posibilidades reales. Un apartamento más pequeño. Un barrio más modesto. Trabajos. Quizás trabajos de verdad. Me levanté. Cogí los papeles de la mesa. La factura. Los extractos. Los guardé de nuevo en mi carpeta. Os doy una semana, anuncié. Una semana para que decidáis qué vais a hacer. Si os quedáis, el día 1 del mes que viene quiero ver el ingreso de vuestra parte en mi cuenta. Si decidís iros, quiero que empecéis a buscar otro sitio inmediatamente. Y mientras tanto, añadí, mirándolos con dureza, espero un comportamiento impecable. Respetuoso. Como corresponde a unos invitados o a unos inquilinos. Mamá, murmuró Pablo con la cara desencajada. Esa es mi decisión, dije cortante. Ahora, si me disculpáis, estoy cansada. Necesito descansar. Salí de mi propio dormitorio, dejándolos allí sentados, en silencio, bajo la luz cruda de la lámpara. Cerré la puerta detrás de mí. Me apoyé en ella. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo. No era miedo. Era liberación. Una liberación dolorosa pero profunda. Había roto las cadenas. Las cadenas de la culpa, del deber maternal mal entendido, del miedo a la soledad. Fui a la cocina. La cocina que olía a mí, no a lejía. Me preparé una tila. Mis manos ya no temblaban. Me senté en mi vieja silla de madera, la que tenía las marcas de las tronas de Pablo y de Sofía. Bebí la tila caliente sintiendo como el calor me reconfortaba por dentro. ¿Qué pasaría ahora? No lo sabía. Si se irían, sentiría pena, sí. Pena por mi hijo, por mi nieta. Pero también sentiría alivio. Recuperaría mi casa, mi paz, mi vida. Si se quedaban y pagaban, bueno, la convivencia sería diferente. Sería una relación basada en el respeto mutuo, en la responsabilidad compartida. Y si se quedaban e intentaban no pagar, si intentaban volver a las andadas, entonces sí, tendría que echarlos. Definitivamente. Pero ahora tenía el poder para hacerlo. El poder moral. Y el poder real. Oí pasos en el pasillo. La puerta de la cocina se abrió. Era Alejandro. Solo. Tenía los ojos rojos. Mamá, dijo en voz baja. ¿Podemos hablar? Claro, hijo. Siéntate. Se sentó frente a mí. Jugueteaba con un salero sobre la mesa. Laura está haciendo las maletas, dijo. Asentí. Lo imaginaba. Dice que no piensa vivir bajo tus condiciones humillantes. Que se va a casa de su hermana. Es su decisión. Y yo, continuó, levantando la vista. ¿Qué hago yo, mamá? Lo miré. A mi hijo. Mi niño perdido de 40 años. Vi el miedo en sus ojos. El miedo a quedarse solo. El miedo a enfrentarse a la realidad. Tú, Alejandro, le dije suavemente pero con firmeza, tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida. Tienes que decidir si quieres seguir dependiendo de Laura, o de mí, o si quieres empezar a ser un hombre. A asumir tus responsabilidades. A construir tu propio futuro. ¿Pero puedo quedarme? ¿Aquí? ¿Contigo?, preguntó, su voz casi un susurro. Respiré hondo. Era la pregunta clave. Mi corazón de madre quería decir sí, claro que sí, mi niño, quédate aquí, yo te cuidaré. Pero la Isabel que había despertado esa noche sabía que eso sería un error. Sería volver a caer en la misma trampa. Puedes quedarte, Alejandro, respondí. Temporalmente. Bajo las mismas condiciones. Pagarás tu parte de los gastos. Buscarás trabajo activamente. Y respetarás las normas de esta casa. Mi casa. Él asintió lentamente. ¿Y si no puedo pagar? ¿Si no encuentro trabajo? Entonces, dije mirándole a los ojos, tendrás que buscar un sitio más barato. Como cualquier otra persona. Pero confío en ti, Alejandro. Eres inteligente. Eres capaz. Solo necesitas despertar. Nos quedamos en silencio. Él asimilando mis palabras.
Yo manteniendo mi postura. Gracias, mamá, dijo al fin. Se levantó. Dudó un segundo. Y luego me dio un beso en la frente. Un beso torpe, casi olvidado. Gracias por no echarme. Se fue. Volvió a su cuarto. A enfrentarse a su mujer. A su decisión. Yo me quedé en la cocina. El péndulo del reloj seguía su ritmo lento, imperturbable. Tic. Tac. Tic. Tac. Había recuperado mi casa. Había recuperado mi dignidad. Y quizás, solo quizás, estaba empezando a recuperar a mi hijo. No al niño dependiente. Sino al hombre que podía llegar a ser. El precio había sido alto. La soledad seguiría siendo mi compañera. Pero ahora era una soledad elegida. Una soledad digna. La soledad de la mujer que finalmente había decidido pintar su propio cuadro. Hola de nuevo. Gracias. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta historia, que empezó con un susurro cruel en mi propia cocina y terminó, bueno, todavía no ha terminado, pero ha empezado a cambiar. Cuando mi nuera, Laura, me llamó vieja bruja y me dijo que yo ya no pintaba nada, sentí que me rompía por dentro. Es terrible sentirte invalidada, menospreciada, justamente por aquellos a quienes has abierto tu hogar y tu corazón, por aquellos a quienes consideras tu familia. Durante mucho tiempo aguanté. Por mi hijo. Por mi nieta. Por evitar conflictos. Creí que el silencio, la paciencia, eran el camino. Pero me equivoqué. El silencio solo alimentó su abuso, su falta de respeto. Mi paciencia se convirtió en permiso para que me pisotearan. Decir basta, poner límites, presentar esa factura, no fue fácil. Fue doloroso. Significó enfrentarme a mi hijo, arriesgarme a perderlo. Pero era necesario. Era necesario para recuperar mi dignidad. Para recuperar mi espacio. Y quizás también para obligarles a ellos a enfrentarse a su propia realidad, a su propia responsabilidad. No sé qué deparará el futuro. Si mi hijo encontrará su camino. Si nuestra relación sanará. Pero he aprendido una lección importante: el amor no significa sumisión. Ayudar no significa permitir que abusen de ti. Y poner límites, aunque duela, a veces es el mayor acto de amor. Hacia los demás, sí. Pero sobre todo, hacia ti misma. Gracias por escucharme hoy. Leeré, como siempre, cada uno de vuestros comentarios. Saber que no estoy sola en estas luchas cotidianas me da muchísima fuerza. Cuidaos mucho. Y recordad siempre vuestro valor. No dejéis que nadie nunca os haga sentir que ya no pintáis nada. Vuestra firma, vuestra voz, vuestra presencia siempre importan. Hasta pronto.